Hola, bienvenido a la materia de Prácticas Profesionales 1. Te doy la más cordial bienvenida. Soy la maestra Alba Ramos Morales y tendré el gusto y el honor de acompañarte en esta sesión, como lo he hecho de manera anterior. Bueno, en esta sesión veremos la siguiente información. Veremos la sesión número 3 con la unidad de aprendizaje número 5. El objetivo de esta sesión es determinar, mediante la aplicación de ciertas herramientas, si los resultados del plan de acción son los esperados, si se está logrando lo que al inicio se planeaba o si dentro de ese camino hubo alguna desviación. Bien, para empezar, lo que se te pide es que para que puedas llevar un control del plan de acción es que utilices la aplicación de Microsoft Office Forms. Microsoft Forms es una aplicación de Office 365 a la cual puedes acceder desde tu cuenta de estudiante, pero no es solamente para aspectos escolares. Esta herramienta te va a permitir aplicar encuestas, cuestionarios y formularios en línea. Todos aquellos que tengan acceso a una cuenta de Office 365 podrán tener acceso a este Forms. En este caso, Forms te va a permitir a ti como estudiante y como practicante el poder analizar los datos obtenidos a través de estas encuestas. Como te darás cuenta, Forms no solamente es para pasar asistencia, no solamente es para conocer sobre un determinado tema, sino prácticamente es una base o es una guía para que los dirigentes de una organización puedan tomar las decisiones adecuadas. Microsoft Forms puede presentar de manera de gráfica o en manera de diagrama de pastel cierta información que deberá de ser obtenida a través de preguntas, a través de datos específicos o a través de cualquier otra información que tú consideres valiosa. Este Microsoft Forms deberá de servir para tomar las decisiones adecuadas, para corregir esas áreas de oportunidad y que la empresa cumpla los objetivos establecidos. Bien, Microsoft Forms cuenta con una ayuda. En este sentido, te permite elaborar un formulario. Un formulario es un documento en el cual tú puedes utilizar y llenar datos previamente estructurados. En un formulario, lo único que se te pide es complementar cierta información. Previamente ya están los factores o los elementos que van a tomarse en cuenta. Microsoft Forms también te permite elaborar encuestas, las cuales en este caso deben de seguir ciertas condiciones y las preguntas o los lineamientos siempre deben de ser en igualdad de condiciones. Si nos vamos a un ejemplo, son aquellas preguntas que abarcan un sí o un no o responde manera satisfactoria, manera regular o de manera mala. O cómo calificarías. En este sentido, una encuesta está un poco más limitada, por lo tanto, no deja interpretación abierta y las personas pueden más fácilmente ejecutar los datos establecidos. En este caso, un cuestionario es una herramienta de investigación. La característica que tienen los cuestionarios es la siguiente. Te permite hacer preguntas abiertas y en base a ese resultado puedes hacer otro tipo de preguntas. Digamos que en este caso las encuestas son más cerradas, tienen preguntas más limitadas. El cuestionario no. El cuestionario te permite abarcar ciertos temas y que incluso una misma respuesta te pueda dar varias soluciones. En una sola pregunta tú puedes encontrar varios tipos de información. Dependerá de ti qué es lo que quieres utilizar. Puedes hacer a través de Microsoft Forms cualquiera de las tres o bien puedes elaborar las tres. ¿Qué es lo que a la empresa y qué es lo que a ti te conviene más? Puede ser que por cuestión de tiempo sea más fácil elaborar una encuesta. Puede ser que por la confianza que existe hacia el entrevistado puedas realizar un cuestionario. Ahora, en este caso, la ventaja de Microsoft
Forms es que puedas hacer estas encuestas, estos formularios o estos cuestionarios en línea, lo cual le permite al entrevistado cierta confianza. Hay que ser bien conscientes que cuando tenemos a una persona enfrente de nosotros haciéndonos cualquier tipo de preguntas, solemos sentirnos cohibidos, solemos sentir temor, solemos sentir miedo. Y en las encuestas de Microsoft Forms en línea, nos sentimos en la completa libertad para poder expresar, para poder decir sí o poder decir no. Sabemos que a final de cuentas no existirá un registro tan absoluto y que lo único que quedará, si es que no los piden, es nuestro nombre o un registro o un código. No nos tenemos que enfrentar a una mirada, no nos tenemos que enfrentar a una palabra de una persona que en ocasiones cuando nos hacen este tipo de encuestas o este tipo de cuestionarios de persona a persona, son personas que usualmente no conocemos o que la mayoría de las veces no nos sentimos a gustos para platicar. En este sentido, también hay que tomar en cuenta algo muy importante. Se debe de tener ciertas recomendaciones cuando se elaboran las encuestas, los cuestionarios o los formularios en Microsoft Forms. Por principio de cuentas, se deben de establecer los objetivos, es decir, ¿por qué estoy haciendo este cuestionario? ¿Por qué estoy llevando a cabo esta encuesta? Y no solamente es que para la organización se establezca. Al momento en el que le estoy preguntando a una persona, le debo de decir cuál es el objetivo por el cual lo estoy entrevistando. La persona entrevistada debe de saber cuál es la razón por la que nos interesa estar en contacto con él, cuál es el motivo por el que nos interesa conocer sus ideas o sus pensamientos. Esta no es una forma de generar una plática, sino es más que nada una forma de generar confianza, de decirle a la persona entrevistada que hay un motivo y que hay una razón lógica por la cual queremos hablar con él. Siempre es importante que al momento que entrevistemos a una persona le digamos lo que aspiramos, a qué esperamos llegar, cuál es el resultado que queremos obtener y que seamos lo más sinceros posibles y lo más aptos posibles para que la persona entrevistada se sienta en la libertad y se sienta en la confianza de poder hablar con nosotros. También es importante al momento de elaborar un formulario en Microsoft Forms el desarrollar una metodología, es decir, qué pasos voy a hacer, cuáles son las actividades, qué tipo de preguntas, cuál es el objetivo de esta pregunta, va a ser a quién voy a entrevistar, quién va a entrevistar, lo voy a hacer de manera en línea o va a haber alguna herramienta que sustituya esa computadora. Puede ser una entrevista de viva voz, puede ser un cuestionario de persona a persona, pero debo de establecer siempre el motivo y la razón por la cual se hace de una u otra forma. También es importante que al momento en el que yo esté elaborando este cuestionario y estos formularios en Microsoft Forms, yo sepa qué preguntas son, que no se estén elaborando en el momento. Si en un dado caso el entrevistador percibe que las preguntas se están haciendo al momento o que no tenemos ni la menor idea sobre lo que estamos entrevistando, simple y sencillamente se aburrirá, se negará a responder o mentirá en las respuestas. Desde ese momento entonces un plan de acción será negativo. Es importante que antes de entrevistar a una persona tengamos una línea. ¿Cuál es el tema en específico sobre el que vamos a entrevistar? O si va a ser un tema en general, aún así se deben de diseñar las preguntas. Es importante que dentro de un cuestionario o dentro de una encuesta que tú hagas, delimites el tiempo y el espacio. Es decir, ¿va a ser un periodo en particular o va a ser durante toda una etapa completa?
¿Va a ser sobre un producto o sobre un servicio en específico o va a ser en total sobre una empresa en particular? ¿Se va a hacer una encuesta a una persona de una determinada área o se van a tomar a personas de diferentes áreas? En ese sentido, debemos de pensar. Las personas que trabajan en un ámbito financiero quizás no conozcan términos mercadológicos, por lo tanto, se les deberá de explicar. Deberemos en ese sentido también de utilizar un tono de voz adecuado, utilizar un lenguaje adecuado y sobre todo utilizar las palabras adecuadas y que sean fáciles de entender. Un tono de voz puede generar un rechazo o una aceptación si es que decidimos hacer una encuesta de persona a persona. En dado caso de que nosotros decidamos entrevistar a una persona enfrente de nosotros, deberemos de tener de cuidado con la forma en la que nos expresamos sobre las palabras que decimos. Claro está, si se hace una encuesta en línea, si aplicamos un Forms en una computadora a través de un link en especial, entonces se deberá de estudiar y se deberá de verificar que ese link tenga accesibilidad, que no le genere a la persona entrevistada un problema, porque si la persona entrevistada tiene dificultades para ingresar al link, no lo querrá hacer, le resultará aburrido o entrará en un momento de desesperación. Y cuando después de un tiempo ingrese al link, lo encontrará aburrido, estará cansado, estará fastidiado y entonces las preguntas no serán tan verdaderas y tan certeras como nosotros esperamos. Si decidimos hacer un Forms en línea, también debemos de utilizar palabras adecuadas, es decir, no utilizar términos complejos, no utilizar conceptos especializados, sino conceptos que sean fáciles para el entrevistador entender. Si es necesario, se debe de explicar lo que el término significa, porque si no se explica, la persona entrevistada puede dar una respuesta incorrecta. En este sentido, se podría decir que cada persona responde lo que Dios le da a entender y cada persona entiende de manera diferente. Por eso es importante que al momento de que se hagan las entrevistas, se sepan utilizar las palabras, los símbolos adecuados, ya que una coma mal utilizada puede cambiar el sentido de una oración. Si no se utiliza un punto, se puede dar pie a que una pregunta siga abierta. Si no utilizamos un signo de exclamación o un signo de interrogación, la persona leerá de manera incorrecta la pregunta. Entonces la respuesta, lógicamente, será incorrecta. Es muy importante que una encuesta, que un formulario o que un cuestionario se planee con tiempo de anticipación antes de aplicarse. Es necesario saber hacia dónde vamos, cuál es la información que queremos obtener y a quién vamos a entrevistar. En este sentido también es importante definir dentro de un plan de acción no solamente los cuestionarios, sino tomar en cuenta tres elementos. El primero de ellos es el perfil organizativo, es decir, los datos de la empresa, quién es, qué es lo que hacen, cuál es el producto o servicio que están presentando y cuál es la aspiración, es decir, hacia dónde quieren llegar y en cuánto tiempo. Esa información tú la podrás sacar en la empresa en la que estás realizando tu práctica profesional y será importante que te integres y que te comprometas con la información que se está presentando, ya que en muchas ocasiones la relación de trabajo no será temporal, sino que después de una práctica ocurre la posibilidad de que te quedes a laborar de manera definitiva en la empresa. Otro de los puntos también para elaborar un plan de acción es establecer el valor hacia la comunidad o para la comunidad, es decir, cómo estamos contribuyendo a la sociedad. Estamos ayudando a generar trabajos, estamos ayudando a mejorar la economía, estamos ayudando a que nuestro entorno se sienta satisfecho
o se está haciendo un mal uso de los recursos. Y también en este sentido, otro de los elementos claves de un plan de acción son las oportunidades. ¿Qué beneficios trae el producto o el servicio? ¿Qué es lo que estamos consumiendo del entorno y qué estamos nosotros entregando a cambio? ¿Cómo estamos sustituyendo los insumos que la naturaleza nos da? Sean naturales o artificiales, debemos de hacer todo lo posible para no acabar con todos los recursos que estamos manejando. Establecer un plan de acción incluye no solamente el presente, sino el futuro de la organización y del entorno. Es importante también, dentro de un perfil organizativo, establecer y conocer cuáles son los objetivos de la empresa, objetivos sociales, objetivos organizacionales u objetivos económicos. Con qué valores se representa a la empresa y cuáles son los valores que los colaboradores de la misma representan hacia la sociedad. ¿Cuál es la misión? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo actualmente la empresa? ¿Cuál es el sector al que va dirigido? Ya que obviamente el segmentar hacia un sector nos va a dar un éxito. Así sabremos quiénes son nuestros clientes, cuáles son las edades, las características, los hábitos de consumo de ese sector al que estamos enfocados. ¿Cuáles son las actividades que se han realizado? ¿Cuáles son los proyectos que la organización ha logrado? ¿Cuáles son los éxitos y los fracasos que ha sobrevivido en la empresa? ¿Cuál de todos esos proyectos ha resultado exitoso? ¿Cuál de todos esos proyectos ha llevado a una situación negativa a la organización? Quizás para ya no volverlos a repetir y aprender de ellos. También es importante, dentro de un perfil organizativo, el conocer la localización y el área de acción. ¿Por qué? Porque la localización nos va a permitir saber si la empresa está en un punto de venta adecuado o quizás una de las fallas es precisamente esa localización. No es lo mismo vender en un área metropolitana que vender en un interior de la República. No es lo mismo vender en una ciudad costera que vender en la sierra. Obviamente los hábitos y el poder adquisitivo es totalmente distinto. También en este sentido es importante definir cuáles son los datos de nuestra población, si son hombres, si son mujeres, si son adolescentes, si son personas adultas o si son niños. Segmentando y conociendo el perfil demográfico será más fácil saber y cubrir las necesidades que tiene el consumidor. No son las mismas necesidades que tiene una mujer de 20 años a una mujer de 60. Por eso es importante determinar y segmentar hacia quién vamos y por qué vamos. También, cuál es la historia de la organización, en qué momento se fundó, quién la fundó y en dónde surgió originalmente, ya que la historia nos va a permitir conocer la evolución que ha tenido la empresa a lo largo de todo el tiempo. Nos va a permitir conocer y darnos cuenta de todos los cambios que han sucedido dentro de la organización y que en muchas ocasiones esos cambios han sido para bien y le han permitido a la organización sobrevivir en un entorno. También es importante conocer dentro de este perfil de dónde se ha obtenido el dinero, si es un financiamiento propio, si es un financiamiento externo, si el financiamiento ya se ha pagado o falta por cubrirse. También es importante conocer cuál es la posición de la empresa en el mercado, si se tiene una competencia amplia, si nuestra competencia es pequeña. ¿Qué es lo que la empresa competencia ofrece que nosotros no ofrezcamos? Y también en este caso es importante saber si contamos con la estructura, es decir, la maquinaria, herramientas, infraestructura necesaria para poder satisfacer las necesidades del mercado. Si alguno de estos puntos no queda claro, lógicamente la empresa tiene que trabajar para cubrirlos, porque no se puede dar el lujo de fallar. Recuerdas que en alguna ocasión anterior yo te mencionaba que las empresas son como las cadenas y un eslabón débil rompe la cadena.
un departamento o un dato no claro o un departamento que no sepa lo que tiene que hacer va a terminar llevando a la empresa a la quiebra. También debemos establecer en este sentido cuál es el valor que tiene la empresa hacia la comunidad. Y hay que hacer una pregunta muy importante y que forma parte de tu formación profesional. La empresa en la que tú estás, ¿qué tanto afecta a una comunidad? ¿Qué pasaría si la empresa no existiera? ¿Qué sucedió antes de que la empresa llegara y qué sucederá después de que la empresa se vaya? Es importante determinar que una empresa siempre genera tres cosas. Número uno, refuerza la economía a través de el uso de los insumos, a través del proceso de compra y venta y a través de la fabricación o la prestación de un servicio. También en este sentido, una empresa, dentro de uno de sus objetivos sociales, es generar fuentes de empleo, darles oportunidad a los estudiantes que, como tú, se están presentando a laborar a una organización por primera vez, permitirle que aplique los conocimientos aprendidos dentro de una organización escolar y sobre todo que le permita generar conocimiento y experiencia laboral, que una empresa le permita al estudiante el poder conocer el mundo, que le permita desarrollar sus habilidades en la resolución de problemas. Y también en este sentido, este resumen del valor hacia la comunidad lo que busca generar es un sentido de identidad y de pertenencia. Es decir, que yo como consumidor me sienta parte de una empresa, que me sienta a gusto, que sepa que la empresa a la que yo le compro un producto o a la que yo le solicito un servicio contribuye a la sociedad. Puede ser a través de campañas, puede ser a través de fundaciones, a través de ayuda o de patrocinios. Una empresa que entra en este rubro o que se enfoca en ayudar a la comunidad siempre genera mejores ventas. La sociedad ayuda a las empresas que ayudan. Una empresa que no se preocupa por el valor del entorno, que no se preocupa por cuidar a su entorno, es una empresa que termina generando un rechazo. Dentro de las prácticas profesionales, es importante el determinar que una empresa se enfoque en el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque eso significa que va a cuidar los insumos. Eso significa que va a cuidar todos los materiales que la naturaleza o que el mismo entorno le está proporcionando. Hay un concepto que viene relacionado con esto, que es la producción sostenible. La producción sostenible lo que se encarga es de mejorar en este sentido la calidad humana, sin rebasar la capacidad. Es decir, yo voy a utilizar los recursos que el entorno me está proporcionando sin explotarlos o sin acabármelos. Yo como empresa debo de producir y debo de consumir todos los recursos naturales, pero debo de buscar también la manera de poderlos sustituir de manera que pueda reutilizarlos o que la misma naturaleza se los pueda proporcionar a otra organización. Simplemente las empresas en los últimos años buscan tener una característica de empresa socialmente responsable, es decir, me preocupo como empresa por el medio ambiente, me preocupo porque la naturaleza, porque el planeta no se esté acabando. A final de cuentas, es evitar los efectos destructivos dentro del planeta. En este caso, en los últimos años y desafortunadamente por la aparición del COVID, todas las empresas de todos los giros, tanto en un aspecto económico, tanto en un aspecto educativo, en una empresa que se dedique a la producción de productos o que se dedique a la prestación de un servicio, ha tenido que modificar todas sus estructuras. La situación del COVID nos ha mostrado que las empresas
que la misma sociedad y que el mismo planeta no estaban preparados para enfrentarse a una situación como tal. Esta situación también del COVID nos está haciendo que de pronto, dentro de nuestras prácticas, tomemos en cuenta esas situaciones no previstas, que tengamos y creemos oportunidades para poder desarrollar los objetivos de la organización. Dentro de las prácticas profesionales se debe de generar esa conciencia, cuidado hacia los demás y hacernos una pregunta. Cuando llega a suceder un evento que no planeaba, ¿cómo voy a responder? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Como empresa, ¿qué voy a esperar? Y como colaborador que forma parte de una organización, ¿cuál es mi participación? ¿Cómo puedo ayudar a que ese evento negativo se convierta en algo positivo? También es importante el definir los beneficios de un plan de acción. Los beneficios son a corto y a largo plazo. Los beneficios, a final de cuentas, incluyen que una empresa esté bien posicionada, que sea reconocida por el mercado, que los trabajadores o colaboradores se desarrollen, que se sientan motivados, que amen su trabajo, que no estén solamente por obligación, sino porque quieren estar dentro de una organización. Y obviamente, estableciendo un plan de mejoras o estableciendo un plan de acción para encontrar todos esos problemas que existan, los beneficios en un futuro son financieros. Una empresa bien posicionada va a generar ganancias económicas y a final de cuentas, entre más ganancias se tenga, más objetivos se pueden lograr. Es decir, yo tengo el dinero suficiente para llevar a cabo varias acciones. Puedo guardar el dinero, puedo reinvertirlo, puedo gastarlo, puedo hacer lo que yo quiera. Por eso es importante que el plan de acción y el plan de mejora se enfoque en los objetivos financieros y en buscar el posicionamiento y el reconocimiento de la marca. Por último, y como conclusión en esta sesión, es importante entender que hay que priorizar, hay que analizar todos los problemas. Sí, sencillamente, como organización y como parte de esta organización, debemos de hacer un uso adecuado de todos los recursos. Debemos de hacer más con menos o lo mismo con menos. Ese sentido o ese concepto de productividad, de manera que lo que tengamos sea suficiente para poder elaborar un producto o para poder prestar un servicio. Es importante entender y generar en todos los trabajadores de una organización el concepto de cuidado al medio ambiente, de respeto hacia la naturaleza y de respeto hacia el entorno. Entendiendo estas partes y generando esos valores dentro de los colaboradores, será más fácil encaminar a la organización hacia el éxito. Espero que esto te haya quedado muy claro. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídate mucho. Me dio un gusto enorme platicar contigo.